A continuación, levantémonos con fe. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de un tema muy interesante. Un tema que es una pregunta que muchos se hacen o que muchos creen tener la respuesta correcta. Pero como dije, las respuestas a todo la encontramos en la palabra de Dios. Así que permanece atento y no te pierdas ninguna de las partes de esta enseñanza que estaremos compartiendo contigo. La pregunta es, ¿quién puede tener acceso a Dios, al Todopoderoso, al Creador, al Soberano, al más grande de todo el universo? Imagínate que si los seres humanos tratamos y hacemos cualquier cosa para tener acceso, para poder llegar a algún gobernante, a alguna persona prominente, imagínate lo que es poder entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y no solamente en aquella cruz Jesús llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, sino que rompió el velo, quitó el obstáculo que impedía que nosotros los seres humanos pudiéramos tener acceso directo a su presencia. Y esa es una de las cosas maravillosas que nos llenan de gozo, de felicidad, cuando vemos a Cristo muriendo en aquella cruz, viendo a Jesús no solo llevar nuestras maldades sobre él, no solo ocupar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, sino preparando el camino para que nosotros entráramos libremente a la presencia del Padre, lo que significa que Dios, el Todopoderoso, el Santo, quiere tener comunión, relación, intimidad con cada uno de sus hijos, con cada uno de aquellos que le amamos, le obedecemos y le hemos recibido como Señor y Salvador. Hay una buena noticia en este día y es que podemos tener acceso instantáneo y directo a la presencia de aquel que todo lo puede, de aquel que lo llena todo en todo, como mismo dice la palabra de Dios, de aquel que nos puede dar esa plenitud que ninguna cosa en esta tierra puede darnos, de aquel que nos puede dar la felicidad. La felicidad tratamos también de buscarla en muchas cosas y en los seres humanos, pero no la encontramos, porque el único que nos puede hacer verdaderamente dichosos, felices, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién puede tener acceso a la presencia de Dios? Dios quiere que todos los seres humanos entremos a su presencia, pero obviamente Dios tiene sus condiciones. A pesar de que el camino fue abierto y de que tenemos libertad, como dice el libro de Hebreos, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hay condiciones. Hay mandatos establecidos en la palabra de Dios para que tú y yo sepamos cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y en el Salmo número 15, el salmista David nos da las pautas para tener acceso al Dios Todopoderoso. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová.
el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no solamente tendrá acceso a la presencia de Dios, sino que no resbalará jamás. Y yo creo que esta última parte del capítulo 15 de este salmo es el anhelo de cada ser humano: no resbalar, no caer. Entonces la palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos mantenernos firmes sin resbalar, y cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo es que no vamos a resbalar jamás? Teniendo acceso a la presencia de Dios. Y esta es una pregunta con respuesta, pero sin excusa. He aprendido que Dios no perdona las excusas que nosotros ponemos, sino que Dios perdona pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros vamos delante de Dios diciéndole: bueno, Señor, no hice esto por aquello, por lo otro. Eso es una excusa. Y Dios no va a perdonar nuestras excusas. Ahora, cuando nosotros reconocemos que no hemos hecho lo que debíamos hacer porque fallamos, porque no obedecimos a Dios, porque hicimos caso omiso al mandato de Dios, entonces eso es confesar nuestros pecados, y eso nos da libre entrada a la presencia de Dios. ¿Quién puede tener acceso a la presencia de Dios? Dice aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará permanentemente delante de Dios? El versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La palabra de Dios dice en la lista de aquellos que no entrarán a la vida eterna, uno de ellos son los mentirosos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y aquí también lo dice, que aquellos que hablan mentira no entrarán en la presencia de Dios, no tendrán acceso al ser más grande y poderoso de toda la tierra. Si has tenido dificultad para poder tener una entrevista con alguien o para poder accesar a algún ser humano, quizás tú crees que lo mismo pasa con Dios, pero no. Dios es omnipresente, está en todo lugar, y vuelvo y te digo, tiene anhelo, deseo de estar con cada uno de nosotros. Y es completamente fácil, porque la palabra de Dios nos dice cuáles son las formas que debemos utilizar para tener acceso a la presencia de Dios. El Salmo 34 también dice en la palabra de Dios, en sus versos 12 y 13, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. El poder accesar a la presencia de Dios nos santifica. Cuando tú y yo, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, entramos a la presencia de Dios a través de la oración y de la búsqueda de Él, cuando estamos ahí en su presencia, la presencia de Dios nos santifica, nos purifica. Es por eso que la palabra de Dios dice que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que buscar a Dios en todo momento, porque el tener contacto con Dios nos hace aptos para poder heredar el reino de los cielos. Además de que Jesucristo en cualquier momento vendrá a buscarnos para que no haya nada por los siglos de los siglos que nos impida estar con Él. Mire si Dios anhela, desea estar con cada uno de sus hijos, que envió a Jesús, y luego que Jesús murió y resucitó, dice la palabra que Él se fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos eternamente y para siempre. Pero para poder lograr en esta tierra estar
con el Señor constantemente. Y para poder estar eternamente con Él, tenemos que guardar nuestros labios de hablar mentira, de hablar falsedades. La palabra de Dios dice en Santiago que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de muchas cosas. Hay poder en las palabras que pronunciamos. Y cuando nosotros nos llamamos cristianos, somos hijos de Dios y hablamos mentira, inmediatamente ponemos una barrera entre la presencia de Dios y nosotros. Si nosotros entendemos que no hay mejor lugar que la presencia de Dios, que no hay mejor contacto, mejor persona con quien podamos estar, que es la presencia de Dios, nosotros no vamos a guardar de hablar mentira, de hablar falsedades, para mantener ese contacto, para mantener esa relación, la relación más importante que todo ser humano puede tener en este universo. Si tú valoras al máximo todas las relaciones que tú tienes y te sientes feliz, dichoso de tener relaciones con personas importantes, famosas, reconocidas o con poder, déjame decirte que sobre todas esas relaciones, la más importante y la que tenemos que cultivar y tenemos que cuidar es la relación con el Dios que tiene la última palabra, con el Dios todopoderoso. Por eso el salmista en el versículo 13 del Salmo 34 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué estamos hablando? ¿Mentira o verdad? Recordemos que Jesús se autodenomina como la verdad. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, vamos siempre a hablar la verdad, porque la verdad estará reinando, gobernando nuestros corazones. También el libro de Efesios, en su capítulo 4 y su versículo 25, nos sigue mostrando quiénes son aquellos que tienen pleno acceso a la presencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Recordemos que la iglesia del Señor no es un lugar físico, no son las cuatro paredes donde vamos y adoramos a Dios, escuchamos su palabra, nos congregamos juntos, sino que la iglesia eres tú y soy yo. Somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que no solamente estemos juntos en los lugares donde nos reunimos, sino que cada uno, en cada lugar que se llame hijo de Dios, estemos en armonía. Y aquí la palabra de Dios lo dice: somos miembros los unos de los otros. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la iglesia como un cuerpo. Aunque tú te congregues en un lugar, no importa lo lejano que sea, no importa el lugar que sea, la denominación que sea, si tú eres hijo de Dios y tienes acceso a Dios y hablas verdad y cumples con los requisitos de Dios para ser un verdadero hijo de Dios, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar fraccionado. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido, porque esa es una también de las condiciones que Dios requiere para que tengamos acceso a su presencia, es que no hayan divisiones, que no haya hipocresía, que no haya diferencia. Fíjese bien que el Salmo 15 habla del cohecho, habla del soborno, habla de que nosotros tenemos que vernos como hermanos todos, sin hacer ninguna diferencia. También el Salmo 101, en sus versos 5 y 8. Y qué lindo, qué buena es la palabra de Dios, porque cuando nosotros no sabemos algo, solamente tenemos que ir al libro sagrado y Dios nos va a hablar y nos va a mostrar el camino correcto, la respuesta correcta a nuestras interrogantes. Salmo 101, los versos 5 al 8 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, dice el Señor.
No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Una de las cosas que te impide tener acceso a la presencia de Dios es el orgullo. Primero, la mentira te impide entrar a la presencia de Dios. Si tú estás hablando mentira, Dios lo sabe, porque nadie puede esconderse de Dios, y no hay palabra, ni conversación, ni pensamiento que pueda esconderse de la presencia de Dios. Si eres mentiroso, no tienes acceso a la presencia. Tus oraciones no van a pasar del techo, aunque tú creas que Dios te está escuchando. Sí, Dios te está escuchando, pero no recibe ni tu adoración ni tus oraciones cuando eres una persona que hablas mentira. Pero también cuando eres una persona orgullosa, altanera, que te consideras mejor que tu prójimo y hablas mal de tu prójimo, eso impide que tú tengas acceso a la presencia de Dios. Y sigue diciendo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Voy a detenerme aquí porque tú dirás, bueno, pero nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. Pero cuando la palabra de Dios habla del que anda en el camino de la perfección, está hablando de todos aquellos que estamos intentando, que tenemos la intención de obedecer, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con los mandatos que Dios ha establecido. Para eso tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios. Cuando buscamos a Dios constantemente, cuando estamos ahí detrás de Él y estamos dejando de lado la mentira, el orgullo y todo lo que nos impide el acceso a su presencia, estamos caminando hacia la perfección. Recuerde que la palabra de Dios dice que esto es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿Cómo vamos a llegar a esa estatura y a esa perfección? Imitando a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús mientras caminó por esta tierra? Jesús constantemente tenía acceso a la presencia de su Padre, que es tu Padre y mi Padre, Dios. Se apartaba constantemente, se levantaba muy temprano de mañana, y vemos a Jesús que cada paso que daba, cada cosa que hacía, tenía acceso a su Padre y hacía, dice la palabra, todo lo que su Padre le decía que debía hacer. Salmo 97, en su versículo 10, también dice la palabra de Dios: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libras. Los que amamos a Jehová, aborrecemos el mal, porque sabemos que Dios es perfectamente bueno. Por lo tanto, cuando algo es malo, lo rechazamos. Estamos en el tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero tú y yo sabemos por la palabra lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, lo que viene de Él. Por eso tenemos que pedir discernimiento constantemente, aborrecer lo que es malo sin ninguna excusa y seguir lo bueno, practicar lo bueno. Segunda de Pedro capítulo 1, en sus versos del 10 al 11, también dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí está diciendo que tenemos que ser firmes, constantes en mantener el acceso a la presencia de Dios, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son los que se van con Cristo en cualquier momento? Porque Él viene muy pronto. Aquellos que siempre mantienen la puerta abierta a la presencia de Dios. Vuelvo y te digo, Dios abrió la puerta, preparó el camino y nos dio libertad para entrar a su presencia. Pero no podemos entrar de la manera que nosotros pensamos que podemos entrar. Podemos entrar cuando nosotros
aceptamos y practicamos las condiciones que Él manda. No hablar mentira, una de ellas, no ser altaneros, mantenernos firmes en guardar los mandamientos de Dios, en hacer la voluntad de Dios, no hacer acepción de personas y sobre todas las cosas mantener la armonía, la unidad, los unos con los otros. Así que en esta hora, si alguna de estas cosas están en tu vida, solamente arrepiéntete, échalas de ti y podrás tener entrada a la presencia del Dios Todopoderoso. Y recuerda que en su presencia es que hay plenitud de gozo. Te invito a entrar en esta hora a la presencia del Padre Celestial. Dios te bendiga y hasta una próxima cita con la palabra de Dios. Levantémonos con fe.